propaganda electoral para el plebiscito de salida del proceso constitucional, que se va a extender hasta el 1 de septiembre, un periodo en el que los ciudadanos y las ciudadanas podrán informarse de la propuesta constitucional y de los argumentos de ambas posiciones. Para analizar lo que será esta etapa y cómo debería realizarse, estamos junto al presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? A ver, y más que nunca, yo he escuchado varios análisis al respecto y uno también le encuentra bastante lógica, más que nunca el paso o el periodo al plebiscito del 4 de septiembre va a ser súper relevante en términos de la información, la transparencia, de los mitos, de desmitificar, de los fake news, de las interpretaciones, más allá de las dos opciones que finalmente es lo que uno va a ir a votar. ¿Cómo lo ven desde el Consejo para la Transparencia, desde el desafío y también desde lo complejo que es en este mundo tan lleno de información? Mira, a nosotros nos encantaría y estamos promoviendo siempre que la gente se informe y que la discusión sea seria. Pero sabemos que una cosa es la realidad y otra cosa es la fantasía. Y cuando los ánimos están muy caldeados, como lo están en este momento, y cuando la gente se está jugando, o mucha gente siente que se está jugando el todo o el nada, que los de izquierda piensan que algunos de derecha son malos, los de derecha piensan que algunos de izquierda comen guaguas y cosas así. Entre esos grupos es muy difícil pedirles que no hagan campañas con mucha desinformación. Así que es prácticamente inevitable que eso suceda y no queda más que pedirle a la gente que tenga mucho filtro, que tenga ojo y que sepa que eso va a suceder porque es en la práctica imposible de controlar. Bueno, un poquito con el tema de la desinformación, porque muchos podrían decir, a ver, no es solamente decir esta información no es, porque claramente estamos hablando de un texto constitucional donde la interpretación da para mucho. Por ejemplo, en algunos artículos donde se deja a ley posteriori o a lo que va a ser el legislador, muchos dicen, bueno, esto es así. El otro sector dice, no, pues no es así, pero no lo excluye. Es bien complejo porque muchas veces uno dice, son mentiras, son informaciones falsas de un lado u otro, pero muchas veces pueden ser interpretaciones o apertura a otros temas, ¿no? No, por definición una constitución tiene muchos mundos potenciales posibles, muchos mundos constitucionalmente legítimos. Y la interpretación depende todo. Piensa que con la misma constitución actual se encarceló periodistas y después se ha prohibido encarcelarlos. Con la misma constitución actual, la píldora del día después se consideró inconstitucional y ahora, sin cambiar una coma, se aceptó el aborto en 3 causales. Claro. Entonces, la interpretación hace mucho. Y en un texto como este, donde tiene miles de normas súper abiertas, la interpretación es infinita. Entonces, uno podría decir que ninguno tiene la razón o todos tienen la razón cuando creen que es la interpretación que ellos hacen la que es correcta. Pero eso es uno de los problemas también que tiene este texto, porque uno no sabe realmente qué está aprobando en la práctica, porque son tan abiertas las disposiciones. Mira, yo te pregunto, ¿qué significa la plurinacionalidad o la pluriculturalidad? El pluralismo jurídico. ¿Qué significa? Y la verdad que nadie sabe mucho qué significa. Claro, y ese es un punto bien importante, porque cuando se habla de desinformación aquí, la contrapartida es justamente para poder evitar esto es la información, desde lo conceptual, desde la mirada analítica, la mirada experta, pero sobre todo desde la conversación. Y aquí hay varias instancias, esto se ha estado dando desde antes, ahora parte el día de hoy lo que es ya la campaña oficial, con luego, posteriori, algunos elementos que son bien importantes, como la franja electoral, que muchos dicen también sigue siendo vista por mucha gente y más allá de si puede inclinar el voto a un lado u otro, es información que llega a esas personas. ¿Cómo lo ven desde ese punto de vista? Ahora, no solamente está la franja electoral, antiguamente era la vía de información por excelencia o de disuasión en términos del voto. Ahora redes sociales, todo el mundo. Sí, yo creo que buena parte de la población ya tiene su decisión tomada. Creo que se está jugando solo un margen y no sé si ese margen que se está jugando en este tiempo sea suficiente para revertir los resultados. También se provoca en algún momento, probablemente sea 3 semanas o un mes antes, que es tanta la información, tanto los afiches, tanto que la gente hace una especie de clausura, la bulla ambiente. Un periodo de silencio. Un periodo de saturación, un periodo de intoxicación, donde la gente dice, ¿sabes que no quiero más de esto? Quiero que llegue luego el plebiscito porque estoy, como dice la gente joven, estoy chato de escuchar tantas veces hablar de esto, que no existe otro tema. Pero la evidencia nos muestra que más que informar sobre temas técnicos, las franjas funcionan con lo más efectivo de todo, que es la emocionalidad. Claro. La política es emoción, dicen muchos
expertos en comunicaciones y no van a dejar de trabajar sobre esa base. Francisco, dame un minuto, vamos a seguir conversando sobre este tema, pero vamos a un punto relacionado justamente sobre este tema, Francisco, y aquí ya se están iniciando formalmente, oficialmente, lo que son las campañas. Hablamos de el exceso de información, pero también de una votación que es bien compleja. Y lo voy a poner en estos términos. Compleja porque se vota sobre un contenido que no es fácil, que es árido, que no todos somos abogados constitucionales. Nos encantaría, porque finalmente tendríamos una definición completa donde las fuerzas políticas, la ideología también fluye mucho. Pero de todas maneras hay una máxima. Aquí la verdad tiene que prevalecer. ¿Cómo lo ven desde el Consejo y también desde el trabajo que ustedes mismos hacen sobre la transparencia? Mira, la verdad es que no solamente es eso, o sea, no hay que leer solo la Constitución que se está proponiendo, tienes que compararla con la Constitución actual. O sea, si tú eso sería lo ideal también, digamos. Deberías hacer ese dos trabajo. lecturas y prácticamente no hay que ser un mago para darse cuenta que muy poca gente la va a hacer. En cuanto al tratamiento de la transparencia, fíjate que sí, yo creo que la Constitución avanza bastante en lo que es derecho a la información, también con algunas cosas que pueden ser un poco delicadas luego en la implementación, como lo que es pluralismo jurídico o la regulación de los medios de comunicación. Lo que es más enredado y más complejo es todo ese rompecabezas regional, municipal, con empresas posibles, empresas con cámaras públicas, autonomías regionales. Y con empresas locales. O sea, es tanto el aparataje que se genera que nos va a poner un tremendo desafío para meterle transparencia, para poder indagar con los recursos que tenemos, con la gente que tenemos. Hoy día Chile es un país muy simple, muy fácil, con regiones, con municipios. Sí. Van a ser tantas las capas que se van a superponer. Con lo difícil y complejo, y desde el trabajo del Consejo y también de otros organismos sobre la transparencia y la información, de lo difícil que ha sido ese paso a entregar información desde reparticiones públicas, desde estamentos públicos, también privados. Oye, hay muchas cosas. Muchas veces la gente no sabe que la transparencia está bastante acotada en Chile, solamente a la administración central. Buena parte de la actividad municipal queda afuera, todo el Congreso Nacional queda afuera, todo el Poder Judicial, el Banco Central, la Contraloría, un montón de organismos, y para qué decir en el ámbito privado, empresas y fundaciones que reciben millones de pesos del Estado y que cumplen la función pública, todavía están fuera. Hay un proyecto de ley para corregir eso, pero todavía el mundo que se está transparentando es casi la punta del iceberg. Queda muchísimo y con este esquema se va a complejizar bastante. O sea, si se aprueba, va a ser una tarea ardua y difícil de acometer. Claro, porque un hecho de la causa, y esta es una evidencia que uno puede revisar cuando lee la propuesta constitucional, es que si se concreta, el Estado crece. El Estado crece en términos de instituciones que se crean para poder supeditar algunos, por ejemplo, los sistemas, el sistema de salud público, otros tipos de organizaciones que van a tener que ir, si se aprueba esta Constitución, desarrollando las distintas aspiraciones y los principios que establece la propuesta constitucional. Y aquí el desafío, comparto contigo eso, Francisco, de imprimir mayor transparencia va a ser fundamental justamente para poder seguir en pie esto, ¿no? Ahora, yo creo que una cosa positiva, y es que la transparencia es un movimiento mundial que no se va a detener con esto y que, con o sin Constitución, con esta o con otra que se acuerde en el futuro, la sociedad está pidiendo mucha más transparencia y consenso transversal. Y exigiendo, más que pidiendo. Sí, lo está exigiendo. Claro. O sea, es inevitable, será un poco antes, un poco después, con un gobierno, con otro, pero hay un movimiento hacia la transparencia y ya es muy difícil justificar situaciones de falta de transparencia como las que recién te he mencionado, o sea, municipios, fundaciones que reciben plata del Estado o el Congreso Nacional que tenga un estatuto tan privilegiado y mínimo de transparencia. Eso no aguanta más. Vuelvo a lo que estamos conversando al inicio, Francisco, con respecto al periodo eleccionario y cómo de alguna manera confluye la transparencia en lo que puede ser un proceso como este. No solamente el plebiscito, sino cualquiera otro de los pasados, digamos, obviamente con las diferencias que tiene este en particular. Pero muchos dicen, ¿qué es la transparencia en un periodo tan álgido, tan movido como puede ser previo a una elección? Súper buen tema. Mira, nosotros llevamos bastante tiempo trabajando en un modelo óptimo. Estamos trabajando con el CERVEL de transparencia electoral, que abarque partidos. Pero bueno, veamos lo que pasa en este plebiscito.
hay bastantes normas que ya se han implementado, de gasto, de propaganda. Son normas un poco imperfectas. La capacidad del CERVEL luego para controlarla es bastante pobre. Está esa famosa cosa de la Karina Oliva, que tú puedes rendir los gastos después de que sabes cuántos votos sacaste. Entonces, claro, hay una tentación de conseguirse boletas, facturas. El tema también de donaciones que en su minuto... de donaciones que son muy difíciles de contabilizar. ¿Quién va a saber cuántos letreros se pusieron en la calle, cuántos claveles se repartieron? Hay un tema también importante que es del mismo día del acto electoral. ¿Ya? Aquí los partidos tienen que ponerse las pilas. Esto no funciona solo. Te pongo un ejemplo. En Las Condes, los votos nulos son 1%, 1,5%. En La Pintana son 9,5%. Digamos, es normal, es real, pasa algo raro. La única forma que tenemos para saber si fue algo raro o no es teniendo apoderados de todos los partidos políticos atentamente mirando eso. Que son los veedores finalmente del proceso, uno de los veedores. Sí, y sin ellos no va a funcionar nunca. Quizás hoy día podríamos poner cámaras, podríamos hacer un montón de sistemas de control, pero muchas veces los partidos han dicho, mira, vota tan poca gente o ese distrito no me interesa porque voy a perder de todas maneras, que los dejan abandonados. Y hoy día, como es voto obligatorio, no pueden hacerlo. Entonces, si no hay un sistema de control externo de la propia gente, es imposible garantizar. El CERVEL no puede por sí mismo. Ellos dan los listados, dan los votos, dan la colación para los apoderados, pero no puede quedar solo en manos de ellos porque no funciona así, ni va a funcionar así. Recuerdo yo lo que fue el plebiscito de inicio, el primer plebiscito que hemos tenido sobre este proceso constituyente, y justamente se dio mucha importancia y desde el servicio electoral a los apoderados, pero en un ambiente cívico, entendiendo lo álgido que podía ser esa decisión. Me imagino que esto va a ser con mayor fuerza en este plebiscito ratificatorio con estas dos opciones, ¿no? Sí, yo creo que va a depender mucho de cómo estén las encuestas y las tendencias los días anteriores. Ya no es esta cosa que... Antes del periodo de silencio, que también podemos conversar, digamos. Sí, que es un periodo bastante fake, un silencio bastante, porque está toda la calle rayada, la gente sigue hablando. Como ese periodo de susurro, digamos. El periodo de susurro, sí. Que en muchas partes del mundo no existe por lo mismo, porque dice, mira, sinceremos las cosas, no lleguemos hasta el mismo día. Tal como hace un tiempo atrás existía la sensación de que la prueba iba a ganar y que hoy día las encuestas están diciendo otras cosas y hay mucha gente diciendo rechazo para reformar, toda la derecha en general, buena parte de los que aprueban dicen apruebo para reformar, están cambiando las cosas. Salió la propuesta del presidente Lagos, que es bastante razonable y obvia en cuanto a decir que una constitución, por definición, tiene que tener apoyo mayoritario. Pues la constitución es lo que no discutimos, es lo que tenemos que compartir entre todos. Uno interpretaría, en términos, si nos vamos al plebiscito, entendiendo apoyo mayoritario, obviamente aquí las reglas del juego es que el 50+1 gana. Eso es indiscutible en términos de la elección y del plebiscito. No, yo creo que pero tener un mayor apoyo y una mayor diferencia entre uno y otro, ¿el ganador y el perdedor opción? Yo creo que aquí hubo un problema de diseño en esa extraña noche del 15 de noviembre donde se firmó esto, donde se puso que el plebiscito de salida era 50+1%. 50+1 es un país dividido. Una constitución no puede funcionar con un bando importante que esté en contra y un bando importante con un puñado de votos más que está a favor, porque además son votaciones muy oscilantes. Eso es una constitución súper inestable, que el otro bando la va a tratar de voltear, que la próxima elección presidencial va a ser echemos abajo la Constitución, más encima con estos años de crisis económica, es muy probable que la política pendule de un lado a otro. Mira, en España, cuando se aprobó la Constitución del 78, y aquí me estoy cambiando de sombrero, estoy hablando como profesor de Derecho, se aprobó con un 91%. La Constitución es lo que toda la gente acuerda no discutir, es la cancha, es decir, esta es la línea del área, este es el penal, este es el saque de meta. Ahora, pero aprovecho el ejemplo, ¿cómo se llegó a ese más de 90%? ¿Fue por el proceso? ¿Fue por cómo se estableció? ¿Fueron por las reglas del juego? Aquí tú dices un gran problema, y eso es lo que interpreto tus palabras, Francisco, del acuerdo, el difícil acuerdo del 15 de noviembre para lo que fue el inicio del proceso constituyente como tal y la convención y ahora el plebiscito, fue establecer las reglas que tenemos justamente para una elección, por ejemplo, de segunda vuelta presidencial, el 50+1 gana. Pero es que hay otra cosa que también cualquier persona que ha estudiado procesos constitucionales sabe, y probablemente no pasó en muchos de los constituyentes o de los convencionales.
Los procesos constitucionales duran mucho tiempo, no son de un día para otro. O sea, llevar 3 años, piensa que hace 200 años, cuando estábamos en los albores de la República, hubo una época que se llamaba los ensayos constitucionales, fueron 20 años, aquí llevamos 3. Y estuvo muy marcado este proceso por el fervor o lo caldeado que estaba el ambiente luego del estallido. Entonces, desde ese punto de vista, era predecible que fuera bastante bipolar la convención y que iba a ser una etapa de muchas que iban a seguir con el tiempo. En España, una de las claves que tuvo es que tienes que dividir lo que es estructural y que no vas a tocar nunca, que vamos a respetar los derechos humanos, claro, que va a haber un Congreso, que va a haber un Senado, que va a haber un Poder Judicial, y lo que es el ámbito de la política, lo que vas a entregarle a los representantes del pueblo para que trabajen con leyes y que discutan en cada momento, si hay aborto o no hay aborto, si hay las cosas más del día a día que pueden ser mutables, dejárselas al juego político, y eso significa también bastante confiar en la democracia, confiar en la gente y no dejar las cosas rigidizadas desde un primer momento. Mientras menos sean las cosas que tiene la Constitución y mientras más generales y fáciles de compartir, es más fácil lograr consenso. Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Chao. Hacemos una pausa.